dando gracias a Dios siempre por la misericordia que nos presta, aleluya, un día más de vida para estar en su casa, para venir a aprender de la palabra, ser instruidos por ella, aprender siempre, aleluya, para beneficio de nuestras vidas, aleluya. Así le voy a invitar que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a empezar con una oración pidiendo siempre al Espíritu Santo que nos guíe, amén, para que nosotros atendamos esta enseñanza y recibamos de ella, ¿verdad?, la porción que Dios tiene para cada uno de nosotros, con el único propósito y beneficio de edificarnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo que somos, aleluya, para crecimiento del fundamento de la verdad, que es la palabra de nuestro Señor, aleluya. Así que le invito a que usted haga ahí conmigo una oración, aleluya, pidiendo siempre la gracia sobre nosotros como maestros para que podamos enseñar esta palabra, aleluya, de una manera que nosotros atendamos, ¿verdad?, el mensaje que está en ella, aleluya, para sacarle el provecho en esta hermosa hora. Oremos en esta mañana. Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, sabiendo y reconociendo que el único grande eres tú, Señor amado. Humillados delante de ti venimos, Señor, dependiendo de ti en todo, Señor amado, pidiendo que sea tu Espíritu guiándonos, Señor, en esta mañana, y que esta enseñanza, Señor, sirva para edificación de la iglesia, sirva para edificación, Dios mío, del cuerpo de Cristo, aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que desde el principio hasta el final de este servicio seas tú glorificándote y que nosotros podamos alabar y glorificar tu nombre siempre, oh Dios del cielo, aleluya. Agradecido, Dios mío, también pedimos por aquellos que ven la enseñanza, Señor, a través de las redes sociales, que tú les enseñes y les edifiques a través de ellas, Señor eterno, que ese es el propósito principal, Dios mío, por el cual estamos en este lugar, Señor eterno, aleluya. Que tu gracia repose, Dios mío, y que tu misericordia nos alcance cada día, que son nuevas tus palabras, Dios mío, nos dice que son nuevas cada mañana, Señor, las misericordias, porque si, Dios mío, nos permitiste ver, Señor, un día más, abrir nuestros ojos y levantarnos, respirar ese aire, Dios mío, y poder encaminar nuestros pies a tu casa, Dios del cielo, aleluya. Y tenemos que hacer como el salmista dijo, entrando por esas puertas con acciones de gracia, Dios mío, y por tus atrios alabando y glorificando tu nombre, Dios mío, reconociendo la dependencia nuestra, Señor, que solo tú nos das fuerza, Dios mío, para vivir un día más, Señor eterno, en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, y te damos toda honra y toda la gloria solo a ti. Recíbela en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Así le invito que busque la palabra del Señor. La base bíblica está en la carta a los Efesios, capítulo 4. Estaremos leyendo, aleluya, del verso 17 hasta el 25. Y el que tiene a su expositor es la última clase que nos toca, aleluya, de este expositor, que es la número 25. Y el tema principal de la enseñanza dice: la iglesia local y las prácticas del mundo. Efesios capítulo 4, versos 17 hasta el 25. Y el que tiene su expositor, lo leemos antifonalmente. Comienzo yo en el 17 y usted se une en el siguiente, así nos unimos en el 25. Y dice la palabra de Dios, aleluya, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia decimos, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. a nosotros no habéis aprendido. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos del engaño,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y después del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Juntos el 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar en esta mañana y damos paso a los respectivos maestros con sus respectivas clases. Aleluya. Nuestros alumnos pueden pasar con ellos, gloria al Señor, para que enseñen a la medida de cada edad, ¿verdad? Para que entienda la palabra y el mensaje que está en ella. Gloria al Señor. Y nosotros nos quedamos en este lugar para aprender de la palabra del Señor. Aleluya. Y así vamos a empezar leyendo nuestros objetivos, a donde esta clase nos quiere llevar, o los puntos principales para alcanzar mientras se va desarrollando esta enseñanza. Vamos a empezar con los objetivos en esta hora. Si mis hermanos tienen ahí los objetivos, por favor, si me pueden ayudar, hermano Hugo. De los objetivos, después de estudiar esta lección, el alumno identificará las diferencias del viejo hombre y el nuevo hombre. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien tiene más? También los... Enumerar los vicios y las virtudes. Amén, Dios le bendiga, gracias. El tercero, también los jóvenes pueden participar, aleluya, esto es para toda la iglesia. Analizar el impacto que provocan las prácticas pecaminosas. Amén, gracias, Dios. Nuestra afirmación fundamental, que también le podemos decir el fundamento de esta clase, o el tema principal, dice: la nueva vida en Cristo nos hace alejarnos de toda práctica pecaminosa por amor a Dios, para no dar lugar al diablo, al mundo y a la concupiscencia de nuestra carne. Ese sería el tema principal, o el tema central de esta clase, o la afirmación fundamental. El versículo en el cual estaremos meditando dice, está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, y nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bien, empecemos, aleluya, por el tema principal de esta enseñanza. Dice: la iglesia local y las prácticas del mundo. Aquí se está refiriendo esta enseñanza, lo que sería a nosotros como iglesia. Quiere darnos el pensamiento de lo que el apóstol Pablo quiso darles a los Éfesos, o a la iglesia de Efesios, para que nosotros aprendamos, aleluya, que ahora nosotros somos nuevas criaturas, que la palabra del Señor nos enseña en Corintios que las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tiene que haber una diferencia que sea marcada o dada a conocer el antes y después de quiénes éramos y quiénes somos. La iglesia de Cristo tiene que tener una identidad, o el cristiano se debe de identificar en el mundo, dejándose o dándose a conocer que es diferente por el estilo de vida que lleva, por las prácticas, por cómo se conduce o su conducta dentro de un mundo pecaminoso que no quiere escuchar o no quiere atender la palabra de Dios. Por eso el consejo para la iglesia, primeramente, que somos nosotros, es para nosotros saber conducirnos. Hay gente que no se sabe conducir porque no ha sido enseñada, o no se les han marcado las pautas y se le han dicho: tú ahora ya no puedes hacer esto, ya no puedes practicar aquello, tú ya no puedes vivir de esta manera, tú ya no puedes vivir de esta otra forma, sino que tiene que haber una claridad de quiénes somos en Cristo. En nuestra introducción habla que en la primera parte de Efesios, en el capítulo 4,
el apóstol Pablo dice, está trabajando el tema de la unidad dentro de la iglesia. Y este es un asunto que tiene que ver con una iglesia que tiene un andar digno del llamamiento y que obedece. La unidad de la iglesia va a depender esencialmente de la calidad de vida de los miembros. Escuche bien esto, que la calidad de vida de cada uno de nosotros tendrá como resultado una iglesia diferente. Una iglesia en la cual se dé a conocer que es Cristo el que mora o es Cristo el que dirige esa iglesia, lo poniéndolo a un nivel general. Pero si vamos a lo personal, yo tengo que dar a conocer al mundo que es Cristo el que me está guiando, que es Cristo el que me está rigiendo, que ahora ya no soy como le dijeron a Pedro, antes tú ibas donde querías y hacías lo que querías, pero ahora ya no. Ahora hay alguien que te ciñe, hay alguien que te está enseñando, hay alguien que te está dirigiendo. Entonces tienes que atender para que tú sepas qué es lo que Él pide o lo que Él quiere de ti, para que seas llamado iglesia o seas llamada iglesia de Cristo. En la segunda parte de la carta se enfatiza la importancia de la conducta moral y correcta de parte de todos los miembros, especialmente con relación al mundo. ¿Verdad que tiene que haber una separación completamente o una desligadura del mundo? No se pueden traer prácticas del mundo dentro de la iglesia, porque entonces seríamos en cierta manera una iglesia mundana. Y Cristo no va a venir por una iglesia mundana o no va a venir por un cristiano mundano, alguien que se dice ser creyente, que se dice ser cristiano, pero en él se dejan ver todos los rasgos de las prácticas del mundo. Entonces no hay una diferencia bien marcada de que yo puedo decirle con certeza y seguridad, ese es mi hermano, porque está practicando lo que la Biblia dice o la Biblia me está enseñando. Especialmente con la relación al mundo. Dice, un andar digno resultará en una conducta cambiada, y esta conducta será distinta de la de los demás creyentes. Los versículos que estudiaremos en esta lección introducen un nuevo énfasis en la epístola o la carta sobre el comportamiento de los cristianos, en contraste con los de los gentiles o de los gentiles incrédulos. En contraste, o tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Que se tiene que marcar bien cuando usted esté, aunque esté en el mundo, se desempeñe o se desarrolle en el mundo, pero usted ya no es del mundo, porque ya no practica las cosas del mundo. Eso es lo que nos hace diferentes a los del mundo, gloria al Señor. Estaremos viendo nuestro primer punto, que dice el primer punto, la vida pecaminosa se va y llega la vida nueva en Cristo. Y esto está ahí en Efesios, donde leímos en el capítulo 4, el verso 17 al 19, y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, el apóstol Pablo hablándole a los efesios, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su mente. Escucha esta parte, dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez o con prontitud toda clase de impureza. En el primer inciso del primer punto dice, no andamos con el entendimiento entenebrecido. El apóstol Pablo primero quiere darnos a nosotros un énfasis o que nosotros analicemos la vida vieja y la vida nueva.
Si usted hace un autoanálisis de usted mismo, usted se va a evaluar y va a dejar ver en usted si hay rasgos de una vida nueva en Cristo, o usted va a determinar si todavía tiene prácticas del mundo en usted. ¿Verdad? Porque nosotros somos nuestros jueces a sí mismos para juzgarnos a nosotros mismos y nosotros saber dónde estamos parados. Porque podemos pretender o podemos, ¿verdad? Nosotros aparentar, pero la realidad de nuestras vidas solo nosotros la sabemos, y Dios, que escudriña nuestros corazones, Él sabe y conoce quiénes son hijos de Dios. Y la Biblia dice, si queremos conocer quiénes son hijos de Dios, dice que el Espíritu mismo va a dar testimonio de quiénes son hijos de Dios. ¿Por qué es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios? Porque usted comienza a mostrar los frutos del Espíritu. Y una persona que está dando los frutos del Espíritu no se tiene que esforzar por hacerle creer a la gente que es cristiano. Los frutos del Espíritu vienen solos. Los frutos del Espíritu son dados a conocer por sí mismo cuando usted comienza a practicar la vida cristiana. El apóstol Pablo comienza en el inciso A, dice que comienza el capítulo con una llamada a caminar conforme a la identidad que el creyente tiene en Cristo Jesús. ¿Y qué es una identidad? ¿O qué es la identidad? La iglesia de Cristo en este tiempo ha perdido su identidad. Tenemos que volver al camino antiguo. Si lo hemos perdido o hemos perdido nuestra identidad en Cristo, es tiempo de pararnos y analizarnos por qué estoy aquí, pudiendo estar más en otro nivel ya, por el conocimiento que tengo, por los años que llevo, escuchando la palabra del Señor. Enseñanza va, mensaje viene, y yo sigo siendo el mismo. ¿Por qué no hay un cambio en mí? Si usted se mide al nivel de Cristo, ¿a qué estatura estamos? Y la Biblia dice que nos tenemos que comparar a la estatura de Cristo, porque es la que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos de día en día. Si usted cometió todavía hasta el día de ayer un pecado o practicó unas cosas del mundo, pues el día de hoy tiene que comenzar a pensar diferente y ya no volver a practicar o ya no volver a hacer las mismas cosas. Porque nuestra mente tiene que parecerse a la mente de Cristo, puesta las cosas en lo celestial, en las cosas que son eternas, no en las cosas pasajeras. Porque las cosas que son pasajeras, por la misma palabra o la identificación que estamos les dando, dice, son pasajeras, no son para siempre. Hoy estamos seguros de tener algo y mañana tal vez se va de nuestras manos y ya no lo tenemos. Entonces no hay que aferrarnos a las cosas que el mundo ofrece, a lo que es pasajero, a lo que es temporal. Hay que ir un día al cielo. Esa es la intención por lo que usted debe de esforzarse, no para que nos vean, no para cumplir, no para llegar al ritual, al culto, pero no estoy cumpliendo con lo que Dios quiere de mí. Que abrace su palabra, que la ame. Si en mí abunda la palabra del Señor, eso va a salir de mi boca. Y eso se va a dar a conocer. Se va a dar a conocer. La gente se va a dar cuenta. Ese hermano busca de Dios. Ese hermano lee la Biblia. Pero ¿y qué tal si nos preguntan qué fue la clase de la semana pasada? ¿Cuánto aprendimos de la semana pasada? ¿Cuánto se nos quedó el mensaje de la enseñanza de la semana pasada? ¿Verdad? Nosotros como líderes, los que estamos al frente, no tenemos que rendirnos de seguir practicando, seguir enseñando la palabra. ¿Por qué? Si el pueblo no avanza, eso no tiene que
darnos a nosotros a entender, o quiere decirnos que nosotros ya no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Dios nos ha llamado a predicar, nos ha llamado a enseñar, y la iglesia tiene que atender. Usted tiene que meditar en la palabra del Señor. Entonces Pablo comienza, dice el capítulo, con un llamado a caminar conforme a la identidad del creyente, a la identidad que tiene en Cristo Jesús. ¿Y qué es una identidad? ¿Qué es la identidad? ¿Alguien sabe qué es la identidad? Es descubrir tu valor, lo importante que eres. Amén, gloria al Señor. La identidad nuestra, hermano, es lo que nos da a conocer a los demás. La identidad dice que es un conjunto de rasgos propios de una persona, individuo o de un colectivo, en este caso la iglesia, que los caracteriza frente a los demás. Esa es una identidad, ¿verdad? Si ponemos un ejemplo, en nuestro concilio, la iglesia de Esmirna ya tiene una identidad, ya la conoce el concilio. Nosotros vamos para Carrollton, vamos para Rome, vamos para Gaming, vamos para donde sea, dice, es la iglesia de Esmirna. Hay algo que nos caracteriza, que nos identifica, pero ¿cuál es esa identidad? ¿Por qué nos conocen? ¿Por qué sabes que somos de Esmirna? ¿Y por qué razón la gente dice, ellos son los hermanos de allá? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los rasgos por los que nos conocen? Por una iglesia trabajadora, una iglesia que aporta, una iglesia que está siempre en los eventos, una iglesia que cuando es de dar, no esconde la mano, siempre aportan, ¿verdad? Se nos ha dicho acá, nos han dado testimonio de que han dicho, aunque nosotros somos una iglesia pequeñita, pero a veces hemos aportado más que unas iglesias grandes. Hay una identidad. ¿Saben quiénes somos nosotros? ¿Saben dónde estamos? ¿Saben cómo nos conducimos? ¿Saben cómo caminamos? Pero si yo voy a lo personal, ¿cuál es su identidad? ¿Cómo lo conoce la gente? ¿Cómo saben que es usted un cristiano? O hay cristianos todavía, como había un programa que yo miraba hace muchos años que se llamaba Mi Identidad Secreta. Usted es cristiano, pero que nadie lo sepa. ¿Usted tiene una identidad secreta en Cristo todavía? Porque de la forma en que nos conducimos, no hay evidencia de que yo tengo una identidad en Cristo. ¿Qué está viendo la gente en mí? ¿Tenemos solo el nombre? ¿O en verdad nos estamos identificando como iglesia del Señor en este tiempo? ¿O estamos dejando mucho a deberle a Cristo para llamarnos iglesia de Jesucristo? Usted tiene una identidad en Cristo que la gente pueda decir, yo conozco al de antes y conozco al de ahora, es diferente. El apóstol Pablo quiere dejar bien claro, establecido, aleluya, que nosotros tenemos una identidad, que un creyente tiene una identidad. Primero, ¿por qué? Porque los creyentes deben de desechar, dice, toda la inmoralidad que ejemplifica su vida como idólatras. El apóstol Pablo dice, le preocupa que los creyentes puedan volver a caer en dichas costumbres. Los creyentes gentiles deben de abandonar todo comportamiento inmoral
de su herencia y cultura. Pero no les pide que se conviertan en prosélitos de judíos, hablándole a la iglesia de Efesios. O sea, que no tenían que judaizar, que no tenían que ser judíos. Y hay una pregunta, dice, ¿qué pudo haber encontrado Pablo que hiciera que los gentiles efesios volvieran a su antigua forma de vida? La ciudad de Efesos o de Éfesos estaba muy orgullosa de su diosa Artemisa, o lo que existía también existía el énfasis en que se venerara a la familia imperial, o sea, los que estaban gobernando. Y Pablo les estaba recalcando que todas esas costumbres se tenían que dejar. Hay costumbres que el cristiano ya no las debe de practicar. Eso está en el paquete de la vida nueva. Toda costumbre que a Dios no le agrada se tiene que desechar. Se tiene que dejar todo aquello que un cristiano venga a ser tachado o su vida cristiana pueda tener cierta contaminación por la práctica de algo todavía que es del mundo. Entonces, para que no caigamos en eso, tenemos que estar bien conscientes y sabido qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer. Y el apóstol Pablo lo decía bien claro, aunque todo me sea lícito, como creyente a mí ya no me conviene. A mí ya no me conviene estar en esos lugares. ¿Qué voy a hacer yo a esos lugares? ¿Por qué frecuento esos lugares? Tenemos que ver bien qué es lo que no nos conviene como creyentes, porque tenemos que identificarnos en el mundo. La segunda descripción que hace Pablo está diciendo que tienen un entendimiento entenebrecido y conlleva a la idea de razonar y comprender, debido a, dice, a la ignorancia en su corazón, con un corazón endurecido. Los gentiles viven con una razón equivocada y esto los mantiene separados de la vida de Dios. Cuando Pablo hace referencia a que estamos muchas veces con el entendimiento entenebrecido, ¿qué quiere decir eso? Que todavía hay tinieblas en nosotros. Que todavía todo nuestro ser no está bien iluminado por la palabra de Cristo. Todo lo profundo de nosotros tiene que ser iluminado por la palabra para que toda tiniebla sea disipada dentro de nosotros. Porque si somos hijos de luz, tenemos que andar como tales. Y el que anda en la luz dice que no tropieza. Pero el que anda de noche en la oscuridad no sabe dónde está. Y puede haber un peligro eminente frente a él y no se da cuenta porque camina de noche, camina en tinieblas. Entonces nosotros como cristianos no tenemos que ser ajenos a la pasada vieja o manera de vivir antes. Andábamos en tinieblas, pero ahora ya no andamos en tinieblas. O usted no ve bien, no ve claro el camino por donde camina. Usted no sabe que si comete las cosas que hacía antes, usted no está agradando a Cristo. Entonces el cristiano tiene una identidad que la gente lo tiene que ver afuera. Cuando habla del entendimiento entenebrecido, está diciendo que hay una mente oscura que todavía practica el pecado y que es incapaz de comprender o conocer la verdad. ¿Usted no ha conocido la verdad todavía? Ya conocimos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Solo uno ha conocido a Cristo, ha conocido la verdad. No, se supone que toda la iglesia conocimos a Cristo, y por cuanto conocimos a Cristo, conocimos la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos haría
entonces ya no estamos atados. Ya no tenemos que caminar con el entendimiento entenebrecido o con nuestras mentes oscuras por el pecado, volviéndonos incapaz de comprender la verdad o conocer a Cristo. Una persona que todavía practica el pecado, camina con su mente entenebrecida o con tinieblas y se convierte en alguien incapaz de conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque no se puede acercar a Jesús. O usted puede conocer a alguien de muy lejos. Usted puede distinguir a alguien cuando está cerquita de él, identificarlo y saber sus rasgos y saber bien quién es la persona. Pero si usted solo lo ve de lejos, nunca lo ve de cerca, ¿cómo lo va a conocer? Y hay cristianos así como cuando Cristo caminó en la tierra, dice que multitudes le seguían, algunos de cerca y algunos de lejos. Pero si caminan de lejos, quiere decir que nunca han tenido ninguna relación con él. El apóstol Pablo le está diciendo a los efesios, aunque ustedes eran idólatras, aunque ustedes veneraban a la diosa o a la princesa, que tenían en muy alta estima, ahora ya no tienen que caer en esas cosas de idolatría nuevamente. Tienen que mantenerse firmes en lo que han creído. Y si nosotros vemos, tal vez ninguno de nosotros éramos idólatras, tal vez no nos inclinábamos a las imágenes, pero caminábamos en el mundo perdidos en tinieblas, en el pecado y la maldad, de todas las cosas que practicábamos. Cuando venimos a Cristo, entonces Cristo nos dijo, de aquí para adelante tú eres nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Hay un caminar diferente en ti. Y yo te voy a enseñar y te voy a guiar porque he enviado al Consolador para que no estemos solos. La gente que dice que no puede salir de ahí o que es incapaz de superar o caer siempre en lo mismo es porque no le ha pedido al Espíritu Santo que le ayude y le guíe. Porque es solo el Espíritu el que nos da la fortaleza. Sin el Espíritu nadie puede caminar agradando a Dios. Sin el Espíritu nadie va a poder llegar al cielo. Tenemos que entonces pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que nosotros podamos llegar a Cristo. En el inciso B, está hablando de que hay que renovarnos y dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Efesios capítulo 4, el verso 20 al 24, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o qué fue lo que Cristo enseñaba. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Un cristiano no tiene que tener una mentalidad siempre de que estoy en la iglesia, pero puedo seguir haciendo lo que yo quiera. Esa no es una mente renovada. Una mente renovada es aquella que piensa y ve las cosas como Cristo. Porque Pablo está diciendo, porque vosotros no habéis aprendido así a Cristo, o qué ejemplo nos dio Cristo. Para ver nosotros tenemos ejemplos. Y cuando hay un ejemplo que estamos viendo, las palabras a veces quedan en el aire. En la clase que di hace 3 domingos, decía que la enseñanza del maestro son como clavos para la iglesia. Pero decía, el ejemplo va a ser el martillo para que meta yo esos clavos y queden en la mente de los que están escuchando.
La enseñanza puede ser como clavos para ustedes, pero mi martillo será, dice, mi ejemplo de lo que yo estoy enseñando. Y un clavo bien metido donde quiera que sea, no es fácil de sacarlo. Y si es así la enseñanza, entonces, ¿por qué seguimos comportándonos allá afuera como que no fuéramos cristianos? Cuando yo meditaba en esta clase, se me dijo que a lo mejor había que brincarla y empezar de nuevo, pero el Espíritu Santo me había hablado en esta clase y me hacía yo referencia o meditaba en lo que nuestro Señor Jesucristo encontró en los escribas y los fariseos. ¿Y sabe que por qué razón Jesucristo siempre los confrontaba a los escribas y los fariseos? Por estas razones, porque ellos tenían la palabra. Número uno, nosotros tenemos la palabra. Nosotros conocemos la palabra. Aleluya, Señor. Y muchas veces hasta defendemos la palabra. Porque si yo les pregunto a cualquiera aquí que si defiende el evangelio allá afuera, me va a decir, yo lo defiendo a como sea, yo defiendo la palabra. Usted conoce la palabra. Pero ¿cuál era la falta o la falla que encontró Jesucristo en ellos? Que no la practicaban nunca. Y eso no les servía de nada. Que tuvieran la palabra, que conocieran la palabra, que defendieran la palabra, pero no la practicaban. Y la iglesia estamos así. Usted tiene la palabra, usted defiende el evangelio, pero ¿de qué le sirve si no lo obedece? Y les dijo a ellos, sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy bonitos, bien adornados. Hablamos hasta escatología, hablamos con hermenéutica, hablamos, aleluya, con todo lo que se pueda haber enseñado. Pero ¿de qué me sirve si no la obedezco? Gloria a Dios, aleluya. Me quedo hueco por dentro, como el sílbalo que reteñe, decía el apóstol Pablo, que doy sonidos fuertes, pero por dentro no tengo nada. Y así hay muchos cristianos que contienden afuera por el evangelio, se pelean por el evangelio. Pero ¿de qué sirve si no obedecen la palabra? ¿De qué me sirve tener mucho conocimiento? ¿De qué me sirve yo pelearme con las diferentes denominaciones y decir yo estoy en lo correcto, yo estoy en la doctrina sana, yo estoy en la palabra, en el fundamento de Cristo, si yo no lo estoy obedeciendo? ¿De qué me sirve eso? Dios no me va a dejar entrar por el conocimiento. Dios me va a dejar entrar porque yo estoy obedeciendo la palabra. Por la práctica. Por eso es que la gente se va a perder, no porque no sepan del evangelio, sino porque nunca lo obedecieron. Porque despreciaron a Jesucristo. Él siempre decía, si me amáis, ve a la iglesia todos los domingos. Guardad, atesorad sus mandamientos para ponerlos por obra. Para donde haya una oportunidad, muestra lo que tú sabes de Cristo al mundo. Al mundo no lo vamos a cambiar y a transformar que le vayamos a hablar en lenguas. Al mundo lo vamos a cambiar y a transformar cuando vean el ejemplo de la iglesia, la identidad de la iglesia que es de Jesucristo. Aleluya. Que se identifique afuera la iglesia de Cristo, que digan son jóvenes cristianos, que digan son damas cristianas, que digan son caballeros cristianos, son niños cristianos.
Que haya una identidad donde quiera que tú vayas, que te conozcan por ser cristiano. No por todos los defectos que teníamos en el mundo, que la gente nos conocía, allá va el borracho tal. Esa era nuestra identidad. Ese todos los fines de semana está tirado en la banqueta. La gente te conocía y decía, ese nunca va a cambiar. Ya es así. Pero la iglesia no tiene que quedarse ahí. Por eso la palabra del Señor es como un martillo que te está quebrantando. Mira, te está diciendo, sigues fallando en lo mismo, pero no sigas. Y arréglate, compórtate. Dirígete, camina conforme a la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo llevas oyendo la palabra? ¿Tú ves la transformación que ha hecho Cristo en ti? ¿O tú te sientes el mismo como que te acabaras de salir del mundo? Lo único que hay de diferencia en ti es que llevas 20, 30 años en el Evangelio, pero pareciera que ayer saliste del mundo. Tenemos que identificarnos. Tenemos que darnos a conocer, iglesia, que allá afuera nos conozcan por creyentes, no por religiosos. Renovados en el espíritu de nuestra mente. En estos próximos 5 versículos el apóstol Pablo subraya la realidad íntima y relacional del caminar del creyente con Dios en Cristo. Presentándonos, dice, una visión de una persona nueva, con nueva comprensión de la verdad y una nueva forma de vivir que refleja la santidad de Dios donde quiera que va. No hay apariencia. Usted es santo donde quiera que se pare, donde quiera que llegue. La santidad es que usted no se mezcla con el mundo, no practica las cosas del mundo. Esa es la santidad de Dios. No es mi vestimenta, no es mi apariencia. Es lo que yo practico, lo que yo hago afuera. Gloria a Dios. Eso es lo que me identifica, no delante solamente de los hombres, sino de Dios, de que yo soy una persona santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero qué terrible es que yo le quiera ir a presentar a Cristo a una persona que conoce mi proceder, que conoce que yo no soy cristiano y que no vivo a la altura de cristiano. Tú me vas a venir a hablar de que hay que cambiar, ¿y tú? ¿Por qué no cambias tú primero? ¿Por qué no te arreglamos primero y después me venís a decir? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una diferencia entre la iglesia, hermano. Hay que meditar en la palabra del Señor. Cristo no se va a llevar a los que se aparecen o aparentan. Jesús va a venir por la iglesia de Él. A los que no tengan ningún impedimento en su corazón. Que nos pueda impedir la entrada al cielo. La identidad del cristiano. El apóstol Pablo dice que los creyentes le oyeron y fueron enseñados por Cristo. Cuando el creyente crece y se desarrolla, lo hace por estar involucrado activamente la cabeza, el corazón, las manos, los pies. Porque el contenido del estudio dice, no es un cuerpo de literatura, sino una persona. Y a saber, Jesús dice, Pablo añade que las enseñanzas recibidas eran la verdad. Era la palabra lo que se está hablando. O es la palabra que se sigue enseñando. No está sugiriendo que parte de la verdad se encuentra en Jesús y que la verdad también pueda existir en otro lugar, sino que lo que quiere decir es que el Evangelio contiene el resumen y resume la verdad que es Cristo Jesús.
nos habla de la vida, el ejemplo que Cristo nos ha dado a conocer para que nosotros la imitemos, para que nosotros tengamos un ejemplo a seguir. Cristo dejó. ¿Verdad? Cuando el hermano Hugo presentaba las enseñanzas de las misiones, siempre decía siguiendo las pisadas del maestro. Y todavía veo el cuadro ahí que ponía él y ponía la figura, ¿verdad?, de alguien siguiendo las pisadas. Cristo nos dejó ejemplo. Y las pisadas de él están bien palpables en esta palabra. No podemos decir que no sabemos cómo tenemos que conducirnos, porque usted sabe bien cómo debe de conducirse. Y lo que pasa es que muchas veces lo ignoramos y caemos a hacer siempre lo que yo quiero. Y es triste y doloroso que después nos digamos que somos cristianos, porque no estamos dando el ejemplo que Jesús quiere que demos. Van a pasar mis hermanos de escuela dominical. Está muy gorda, creo. Voy a dar 3. En el primer punto, no sé si alguien quiere darme un ejemplo o quiere aportar algo en cuanto a la vida pecaminosa que se fue de nosotros y llegó la nueva vida en Cristo y el ejemplo que tenemos que dar a la identidad que usted tiene como cristiano. ¿Usted quiere darme un ejemplo o quiere aportar algo? Ahorita lo puede hacer. No todos a la vez. Hermano Adolfo, pues, y el hombre más manso que llevaba al pueblo de Israel no entró. Imagínense. Por eso dice verdad que es duro el evangelio, ¿verdad? La verdad a veces nos cuesta a todos, ¿verdad? Porque yo sé que nos cuesta, porque a pesar de que luchamos, ¿verdad?, con nuestra vida, con lo que pues el diario vivir, ¿verdad?, de este país, ¿verdad? Yo a veces digo que allá en nuestro pueblo, ¿verdad?, la carga es más ligera, porque pues no nos preocupamos de muchas cosas y aquí hay muchas preocupaciones, entonces es duro, ¿verdad? Pero sí, por eso la Biblia nos dice que debemos, ¿verdad?, día tras día, ¿verdad?, ser mejores, pero sí cuesta, ¿verdad? Cuesta, pero sí, la verdad, sí, yo a veces digo que debemos de esforzarnos, ¿verdad? Porque a Moisés le dijo Dios, ¿verdad?, que le hablara a la peña y no le habló, le pegó. Imagínense nosotros que tenemos que ver, ahora sí como dijo mi pastor, ¿verdad?, de mecha corta. Entonces, de veces nos cuesta, ¿verdad? Entonces yo a veces hablando con muchos clientes que tengo, ¿verdad?, ellos mismos me dicen, a veces, dicen ellos, es que cuando tú estás, dice, el trabajo avanza, pero cuando tú no estás, el trabajo no avanza. Entonces te quiere decir que no es a veces uno, ¿verdad? A veces decimos, es que lo haga aquel, no. Entonces la verdad, nosotros tenemos de hacerlo, o para cambiar. Si aquel lo hace o no lo hace, es aquel. Pues la Biblia dice que yo no voy a traer cuenta por mi esposa, ¿verdad? Yo voy a traer cuenta por mí.
Así, amén. Entonces, es difícil, hermano. Dice que si uno se esfuerza, logra. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén. Gracias por esa aportación. Y si, diga, hermano Herbert, antes de que iba a decir, pásenle el micrófono al hermano Herbert acá. Gloria al Señor. Sí, hermanos, solo para aportar un poquito con respecto a la identidad, debemos de entender, ¿verdad?, con respecto a este tema de que estamos hablando de la identidad, quiénes éramos y quiénes somos ahora. Por ejemplo, en el pasado, en nuestra vieja manera de vivir, estábamos en un equipo, vamos a poner el ejemplo, ¿verdad? Todos conocemos un equipo de fútbol, ¿verdad? No juega solo, sino un contrario. Pero lo que los identifica a ellos es el color del uniforme. Uno pelea por su uniforme y el otro pelea por su uniforme. Pero dentro de dentro de cada equipo existen cláusulas o reglamentos que se tienen que seguir. Y por eso cada quien pelea o defiende su camisola. En este sentido, nosotros como cristianos debemos de identificarnos del lado o debemos de pelear como buenos soldados de Cristo, sabiendo lo que tenemos que hacer del lado que estamos caminando. Antes existíamos, estábamos del otro lado y peleábamos con todo de ese lado. Ahora tenemos también que entender que no es el lugar donde estamos, ni es el lugar donde no estamos, ni porque en otro lado era fácil, aquí no es fácil, sino que tenemos que entender que en todo terreno que nos encontremos, tenemos que pelear identificándonos que ahora ya no somos del mundo, sino que somos de Cristo. Que nuestra identidad, no importa el terreno, sea espinoso, sea escabroso, sea como sea, tenemos que defender ahora lo que decimos que creemos para poder tener la identidad de Cristo y parecernos cada día más a Él. Amén. Amén. Gracias, hermano Herbert. Dios le bendiga. Gloria al Señor. No sé si hay alguien más todavía. Gloria a Jesús. Hermana Marisela, aquí el micrófono, por favor. Sí, hermano, yo también quisiera aportar algo acerca de la identidad, ¿verdad? Estamos hablando de lo que éramos antes y ahora lo que Dios nos ha ayudado a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Yo puedo decir ahora y testificar y darle gracias a Dios que nosotros, bueno, los dos, porque los dos estamos perdidos, ¿verdad? Pero lo más, ¿cómo se podría decir? Lo que más se puede ver, ¿verdad? Porque como él, pues antes a él lo conocían en nuestro pueblo como, pues tomaba, y yo también tenía mi identidad, ¿verdad? Entonces ahora, cuando nosotros vamos, todo es diferente. Ahora cuando él empezó a ir como cristiano, como ya con otra identidad, por ahí escuché que hasta decían que él se había vuelto loco. ¿Por qué? Porque ahora él llevó su guitarra, él alababa a Dios, a él no le importa dónde alaba y él muestra su identidad ahora. Amén, gloria a Como Dios. antes no se avergonzaba de lo que él era antes, ahora él tampoco. No nos avergonzamos. Bendito Dios, amén. Gloria a Jesús. Y entonces ahora no es que la gente a veces nos busca o sí, pues se podría decir así, nos busca para fiestas, para bailes, para todas esas cosas, sino al contrario, ahora nos buscan y nos dicen, pueden orar por nosotros, nosotros creemos que ustedes ahora les sirven a Dios y que Dios los escucha. Mi contestación es a todos nos escucha el Señor, simplemente
detestable y hay que apartarnos de él. Bendito Dios. Entonces, ahora yo le puedo dar gracias a Dios y yo siempre le digo a él, hay que siempre mostrar el amor que Dios ha puesto en nosotros y pues como tratar, ¿verdad? Siempre de guardar el testimonio que como dijo el hermano Roberto, no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es posible, ¿verdad? Eso es así, amén. A veces hay que ver los ejemplos que están en la Biblia, pero hay ejemplos buenos, quien falló y hay quien perseveró y hasta el final, ¿verdad? Nos va a costar, sí, pero pues hay que seguir adelante. Y yo le doy gracias a Dios porque nuestra identidad ahora es otra, solo yo le digo a él, hay que cuidarla siempre y que las tentaciones y los malos pensamientos y a veces hay cositas, ¿verdad?, que nos quieren hacer caer, pero pues con la ayuda de Dios vamos a poder salir. Así es, amén. En el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Así es, gloria a Jesús, escuchándolo, ¿verdad? Ustedes en sus diferentes aportaciones, podemos sacar la conclusión de que tenemos que tener bien entendido quiénes son nuestros enemigos primero. La primera decisión que usted tiene que hacer es definirse por qué equipo está, como decía mi hermano Herbert. Amén, ahorita le doy la paz. Definirse por qué equipo está. ¿Usted todavía quiere ser parte del mundo? ¿O ahora ya es de Cristo? Ya se definió en qué equipo va a estar. La lucha, hablaba el hermano Roberto, tiene que identificar a su enemigo. Tenemos 3 enemigos. Y el más difícil es la carne. Esa es la guerra más difícil que libramos nosotros, a la que tenemos que conquistar primero. Y esa no va a ser fácil doblegarla. Pero ahora no lo hacemos solo. He ahí el detalle de que nosotros tenemos que acercarnos a Cristo porque el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para conquistar la carne y no andar ya en nuestra vieja forma o manera de vivir como andábamos antes. Después de que conquistamos la carne, la sometemos y la doblegamos por el Espíritu a Cristo, nos convertimos entonces en unas personas, en unas criaturas nuevas y seguidores de Cristo. Entonces, ahí se va a dar cuenta usted que más adelante le va a salir un adversario que se llama Satanás. ¿Y cuáles son las armas que va a usar Satanás? No va a usar armas invisibles, va a usar las armas del mundo. No va a ir a traer otras armas a ningún otro lado. Satanás va a usar las mismas que ya están, que son las cosas del mundo. Entonces se convierte en una lucha, en una guerra, en una batalla, como decía hermano, que no es fácil, pero si usted no se ha definido que está por Cristo, entonces va a batallar solo. Pero si usted se definió y dice, ahora soy cristiano y nadie me va a mover del evangelio, entonces Cristo se compromete y dijo que estaría con nosotros desde ese momento que usted se definió y dijo, voy a ser cristiano, ¿hasta cuándo? Hasta el otro domingo nomás. Dijo hasta el fin del mundo. Entonces quiere decir que los creyentes que dicen que es muy difícil, es muy duro, no entendieron que Cristo va a estar con ellos. No han entendido que la batalla no es nuestra, sino que Cristo es el que nos va a estar con nosotros siempre y no nos va a dejar solos. Porque después de que yo me definí y le dije a Cristo, yo ya no quiero los deseos de la carne. Sepulta, Señor, en esa vieja criatura que tú dijiste que la vas a lanzar a lo más profundo del mar y que no te vas a recordar de ella. Sepulta todas esas cosas que me arrastraban al mundo y a las concupiscencias que habían en mí, a mis atracciones del mundo, para que yo no las vuelva a ir a buscar o a sacarlas para que yo las vuelva a usar.
Y ese es el problema, que hay áreas que el cristiano no le quiere entregar a Cristo. Dios no lo va a cambiar a usted si usted no le rinde esa área a Dios. Los que eran mujeriegos, si no se rinden a Cristo, no van a cambiar. Los que eran idólatras, si no lo entregan a Cristo y se convierten de corazón, no van a cambiar. Y hay muchas cosas que podemos decir que no las vamos a dejar a menos que yo decida entregárselas a Cristo. ¿O acaso no tiene poder Dios para transformarnos? Dice la Biblia, ¿o habrá algo imposible para Dios? Porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿quién es el que lo hace difícil? Nosotros lo hacemos como que nunca vamos a lograrlo, como que eso es muy difícil y no lo voy a vencer, no lo voy a lograr, no voy a salir de ahí, y me hago la idea de que así voy a morir. Pero no es porque Dios no quiera o que no sea lo suficientemente poderoso para hacer que eso cambie, sino es porque yo no le quiero entregar eso a Dios. Porque yo no me quiero rendir. Entonces la lucha y la batalla ya no es mía, sino que es de Dios. Diga, hermana María, para ir terminando. Solamente quería por estar escuchando la clase, ¿verdad? Y venía a mi mente y decía que la identidad nosotros lo recibimos desde que nos convertimos a Cristo, desde que Él entró a nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Desde ahí recibimos la identidad con Cristo y hay una transformación en nosotros. Va paso a paso, ¿verdad? Pero hay una transformación desde el momento empieza el Espíritu Santo a trabajar en nosotros. Pero ¿qué pasa? Como decía usted ahorita, que si nosotros, el hombre no decide entregar las cosas, porque cuando nosotros venimos, traemos muchas cosas en nosotros. Los que ya estuvimos en el mundo, ya practicamos muchas cosas malas, y traemos odio, traemos resentimiento, traemos aún sentimientos, todas esas cosas que hay en el corazón, y falta de perdón. ¿Por qué? Porque está lleno nuestro corazón de odio. Tenemos que venir y entregarle al Señor, porque si nosotros vivimos con eso en el Evangelio, no decidimos entregarle al Señor, porque Él sí quiere quitarnos toda esa carga. Pero si nosotros nos gusta vivir así, no vamos a querer entregar, y Dios no nos va a obligar a nosotros a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Así es, amén. Y si seguimos viviendo así, hermanos, con el tiempo, está en el Evangelio, pero nunca va a ser libre para servir al Señor. Siempre todos esos residuos que tiene dentro del hombre, del corazón del hombre, son residuos que han quedado ahí porque no ha sido limpio completamente, no ha sido regenerado, restaurado, no ha sido completamente cambiado. Eso van a ser ataduras que tiene el Evangelio y nunca le va a dejar ser libre para servir al Señor. Y tarde que temprano va a caer en eso. Aleluya, ¿Y qué le va a costar? Como dice usted, no vamos a salvarnos. No vamos a salvarnos. No. Porque si vivimos así, no vamos a poder ser salvos en aquel día. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana. Gracias por su aportación, porque si yo me hago la idea que si Moisés no entró a la tierra, entonces yo voy a ver si llego o no llego al cielo, entonces estoy perdido. Si estoy con esa mentalidad de que no voy a poder, pues no voy a llegar. O sea, de nosotros tenemos que, hermano, que dice Santiago, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor y de dominio propio. Para que nosotros sepamos que tenemos que estar firmes, aunque venga la lucha, aunque venga la guerra, yo voy a decidir mantenerme firme ahí. Así que, iglesia, que se deje ver nuestra identidad como cristianos allá en el mundo. Demos testimonio de que somos iglesia de Cristo todavía. Demos testimonio en el mundo de que la sal todavía no se ha desvanecido. Demos testimonio, aleluya, de que somos la luz de las tinieblas y que alumbremos a donde quiera que vayamos.
¿verdad? Como decía mi hermana, con el testimonio, que la gente nos conozca que aunque viva en tinieblas, nosotros estamos en la luz de Cristo y cargamos la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Así que vamos a seguir adelante con esa mentalidad siempre en el Señor, de que vamos a llegar un día. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta hora la enseñanza, y así pasan mis hermanos para tomar sus lugares y vamos a venir en la adoración a través de la alabanza. Gloria a Jesús. Oremos para terminar en esta hora. Padre, te doy gracias en esta hermosa hora por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, oh Dios. Que esta palabra, Dios mío, quede en nuestros corazones y nos podamos recordar, oh Dios, que tú nos diste las armas, nos diste las herramientas, Dios mío. Solo tenemos que echar mano de ellas, hacer uso de ellos, Señor amado, para estar firmes, Señor, sabiendo y entendiendo que nuestra redención está pronta a suceder. Dios mío, más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la palabra, alentaos unos a otros, Dios mío, en el temor del Señor, viviendo conforme a tu palabra y a tu amor y tu misericordia. Gracias, en esta hora vamos a alabar y glorificar tu nombre. Recibe toda honra y gloria. Amén. Y